Precisamente, uno de los sectores donde también ha visto mermada su actividad y sobre todo su afluencia de público y su ritmo en este año de pandemia que llevamos desde el 13 de marzo, que nos mandasen a todos a casa, un año terrible para muchos sectores, para muchas empresas. Ya lo hablaba con el concejal de Fomentos y Pymes, con Cristóbal Garre, que han sido muchos los empresarios que han tenido que cerrar, decir, ya no puedo más, pero que también se han generado más empresas a lo largo y ancho de este año. Como les digo, algunos de los sectores que ha visto mermada su actividad ha sido, sin duda alguna, el transporte, sobre todo el sector del taxi. Han visto mermada y reducida su actividad en un 70% en lo que llevamos ya de año prácticamente. En el mes de marzo se cumple un año desde que ocurriese todo esto de la pandemia, ¿verdad? Precisamente saludando a los internautas de nuevo de la red social Facebook, la Radio de Marbella 107.6, la Radio de Marbella 107.6, ahí estamos. Vamos a ofrecerte ahora mismo en directo in situ desde el set del Mercado Municipal otra entrevista que les tenemos preparada y sobre todo con otro invitado que hacía ya tiempo que no veía y que me ha alegrado mucho ver que esté aquí con nosotros, el responsable de la empresa En Taxi, José Gómez. Señor Gómez, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo está, José? Pues bien, dentro de lo que cabe nos está tocando vivir bien. Estamos bien de salud, que es lo principal. Que es lo importante. Oye, yo lo decía, ¿no? En el sector del taxi, uno de los más castigados, se han visto mermada el 70% de la actividad desde hace un año, en tan solo un año. Efectivamente. 70%, se dice pronto. 70%. Y además en una ciudad como la nuestra, ¿no? De Claro. una actividad frenética, ¿no? En el momento de asistenciales, de visitas, de llegadas, de idas, venidas. Pero con el sector nuestro en Marbella vive mucho del turismo internacional. Y como tal el turismo internacional está prácticamente bloqueado, con lo cual recibimos tan poquísimo extranjero que la actividad ha caído muchísimo, porque estamos prácticamente limitados a las carreritas que hacemos localmente con los pocos ciudadanos de aquí que se mueven, que no tienen medio, que son 4 personas mayores y 4 recados, 4 maestras para llevar al colegio, 4 padres, y con lo cual la actividad ha caído considerablemente, como tú dices, mínimo un 70%. José, hoy me decías ahora fuera de micrófono, ¿no? Que hoy es un día de todo de los buenos, ¿no? Que tenéis, ¿no? Hoy es de lo bueno. Hoy desde las 7 de la mañana que empecé a esta hora he conseguido hacer 4 carreras. Está bien, y ese es uno de los días buenos. Bueno, hoy es un día bueno, sí. O sea, desde las 7 de la mañana, 4 carreras de momento. Claro, que si consideramos que trabajamos prácticamente 3 días a la semana, porque trabajamos 3 días y paramos otros 3 porque no hay actividad para más, pues claro, saldremos a una media de 5 por 3, 15, 20 carreras a la semana. 70% de reducción prácticamente de toda la actividad del taxi ahora mismo en nuestro municipio, que se dice pronto. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de esa subvención que os ha otorgado el Ayuntamiento de Marbella de 150.000 euros, pero claro, será vigente para el próximo 2022. Ha salido ahora, 21, saldrá vigente para el 2022. Lo que ha salido ha sido que ya está aprobada la partida para la ayuda, lo que falta es canalizarla, a ver de qué forma se canaliza, para que llegue a la mayor parte de los taxistas, a la totalidad de los taxistas, que estamos afectados todos. También quiero hablar contigo sobre la Junta de Andalucía, que ha modificado algunos de los aspectos claves, ¿no?, para el taxi, en algunas de las puntualizaciones que vamos a ir diseccionando ahora, si te parece. Sí, claro. Pero yo quiero preguntarte una cosa, José. ¿Qué medidas de seguridad adoptasteis frente al COVID-19 en el sector del taxi? En el momento en que surge todo esto, ¿cómo os ponéis en funcionamiento? En un principio, por parte del ayuntamiento, que colaboraron con nosotros, se empezaron a hacer campañas de limpieza con máquinas de ozono, sí, la cual tenemos a disposición de todos los taxistas, una de ellas, que podemos continuamente, cuando terminamos los turnos, podemos ir a pasarlo, obviamente alternándolo unos días uno, otros días otro. Y después lo que tenemos incorporado en todos los vehículos son los geles hidroalcohólicos, mascarillas, porque es obligatorio que todos los usuarios la utilicen. Si algún usuario no la lleva, pues tenemos a disposición de ellos mascarillas dentro de los coches. Sí. Muchos, según el tipo de vehículo que utilice, han colocado también mamparas entre la parte del conductor y la parte trasera. Y la higiene continua, está entre carrera y carrera, pues desinfectando el vehículo con los aerosoles. José, ¿ha cambiado mucho la rutina del taxi en este año? La rutina, en cuanto al tema de seguridad, evidentemente sí, las costumbres, los hábitos han cambiado.
La gente, antes la gente, pues no sé, lo primero que hacían era te abrían las puertas, se te subían, ahora ya esperan a que se le abran, o que el conductor se la abra, normalmente no se toca, hay incluso usuarios que no te permiten ni que toques su equipaje. Yo me he encontrado de todo. Obviamente son los hábitos, están cambiando en general en la población y aquí no iba a ser menos. Sí, los hábitos, que eso, como bien hemos dicho muchas veces, ya esto ha venido para quedarse, sí. En cuanto al cambio de hábito, pero no por eso queramos que esto se convierta también en fobia, porque como bien decías esto, ¿no? Que te habrás encontrado ahora mismo de todo, ¿no? Decir, oiga, señor o señora, no, relájese usted, ¿no? Que tampoco es... Sí, hay personas que, no sé, son más propensos al miedo y a lo mejor mi coche, que es un minivan, por ejemplo, tiene 2 filas de asientos y hay personas, un cliente en particular, no se quiere montar detrás de mí, quiere ir en la última fila para mantener la distancia máxima posible. Me parece estupendo porque afortunadamente el coche lo permite. Pero que ya te digo, son fobias y hábitos que se están cogiendo que sí, que afectan un poco al día a día. José, tú que llevas muchos años en el gremio del taxi, ¿tú cómo ves el futuro de aquí a pocos meses sobre el tema del taxi? A pocos meses. Yo creo que este año prácticamente va a ser muy similar al pasado, porque en el mejor de los casos de que la situación sanitaria mejore, el estado de alarma se supone que va a terminar en mayo. No, yo creo que no se va a prolongar más, pero tampoco lo sé. Suponiendo que las previsiones sean las que hay y a partir de mayo se empieza a normalizar la situación y abrir todas las restricciones que haya, tanto nacionales como internacionales, yo pienso que a lo largo del año se irá recuperando, pero progresivamente. No va a ser un verano de que nos venga todo el mundo, porque aunque aquí se nos abra, muchos de los destinos o de los orígenes del que viene van a estar con problemas, con más restricciones posiblemente que aquí. Con lo cual yo creo que la recuperación va a ser muy progresiva a lo largo del año, con lo cual este año va a ser parecido al pasado, muy flojito. Y espero que el que viene ya, la cosa cambie. Hace unos días la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se reunía con vosotros y era para la reunión y con la comunicación sobre la subvención que vais a recibir de 150.000 euros. Sí, la reunión fue en este caso concreto, la tuvieron con la asociación Taxisol. Sí. Nosotros no estuvimos presentes, allí se anunció la subvención de 150.000 euros. Posteriormente nosotros hemos estado reunidos con el concejal de movilidad, con Quique, sí. La pasada semana, y lo que se va a hacer es obviamente esa ayuda que haya se va a intentar canalizar de forma que le llegue a todos los taxistas y no ocurra como ha ocurrido en el año 2020, que hay un grupo de taxis de compañeros que no están asociados a ninguna asociación y se han visto fuera de las ayudas. Entonces, para evitar eso, va a intentar canalizarlo de otra forma a través de las diversas asociaciones e intentar que ninguno quede fuera de estas ayudas. Perfecto. Habéis hecho una grandísima labor en este año de pandemia, una labor muchas veces en la sombra, que no lo han sabido o no lo han conocido muchos de los vecinos y que es digno de agradecer por vuestra parte y sobre todo de información, como realizar, por ejemplo, casi 500 servicios de forma altruista para ayudar a las personas que realmente lo necesitaban, ¿no? Pues durante el año pasado, en el 2020, desde que empezó la dichosa crisis, se han hecho 500 o quizás más, porque ha habido varias iniciativas en las que nos hemos involucrado, empezando por trasladar de forma gratuita a los profesionales de la sanidad que al verse cerrado el transporte público, que en los primeros meses estuvo completamente paralizado, no existía autobuses, no había nada, había muchos sanitarios que no podían acudir a sus puestos de trabajo y estuvimos llevándolos de forma totalmente gratuita por parte de algunos compañeros. Se iniciaron también campañas en los primeros meses de recogidas de mascarillas, a través de asociaciones como Aguja Solidaria. Le recogíamos material entre las distintas costureras, se elaboraban las mascarillas, se distribuían. Estuvimos recogiendo también las máscaras de buceo para transformarlas en máscaras de estas de respiradores. De respiración. Y hubo un grupo incluso también de otros compañeros, otro grupito que se dedicaron
en la medida que pudimos, a animar a las familias que estaban en casa y no podían salir a celebrar los cumpleaños, los niños estaban agobiados en casa, y estuvimos durante unos meses un grupito de compañeros animando un poquito desde las calles con caravanas de coches y música y cuatro animadores que estuvimos animando a los pequeños, que es poca cosa, pero la verdad que esos minutos disfrutaban ellos y nosotros como no se puede imaginar nadie. Bueno, poca cosa hasta cierto punto, ¿no? Eso para el corazón, por ejemplo, de un niño en el que tuvo que celebrar su cumpleaños en casa, donde no podía estar con sus amigos, y que vosotros le ofrecéis ese servicio, por lo menos esa alegría, ya dice muchísimo, ¿no? Claro. Y sobre todo por el tema del traslado del personal sanitario, por ejemplo, también. O de el traslado de utensilios y materiales que realmente eran necesarios en ese año, ¿no? El colectivo del taxi generalmente siempre lo ha sido y no va a dejar de serlo, un colectivo por el bien social. Siempre estamos pendientes de las necesidades y allí donde se nos requiere acudimos, ya sea ante una emergencia, como se han dado caso el incendio que hubo hace unos años en la zona del Viria, que hubo que evacuar una serie de propietarios, pues sin ningún compromiso y sin ninguna contraprestación, allí estábamos nosotros para trasladar a esas personas a la mayor rapidez posible a zonas seguras, como ha ocurrido en todo este tipo de horas de problemas con la pandemia, en todo esto que hemos hecho. En las cabalgatas de los Reyes colaboramos también para intentar darle un poquito de animación. Siempre que podemos estamos allí donde se nos necesita. Y además modernizando los taxis, implantando e incluyendo algunos aparatos de vital importancia, alguna maquinaria de vital importancia, como por ejemplo los cardíacos, ¿no? Por ejemplo. Las cardiologías, ¿no? Por el tema de cardios, ¿no? Yo llevo en mi coche así lo digo, un desfibrilador. Un desfibrilador, sí, señor. Obviamente, a través del grupo Día recibimos, tanto yo como los conductores que conmigo estaban, que ahora estoy solo porque no me permite tener asalariado, hicimos unos cursos para poder hacer la RCP y ahí está el coche dotado con su desfibrilador. Vamos a hablar de alguna de las modificaciones que ha sufrido en la legislación con respecto al taxi. Ha sido una primera modificación que creo que en 10 años. Bueno, más o menos, ¿no? La última regulación que había a nivel regional, a nivel autonómico, que es quien tiene las competencias del transporte, databa del año 2012. Era el decreto 35 del año 2012 el que nos regulaba, con alguna pequeña orden posterior que se hizo para matizar algo en concreto, pero la ley básica era un real decreto del año 2012. Ese decreto se ha visto en los últimos años, se vio sometido a una serie de demandas, de denuncias, a través de distintos organismos, incluido la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, en las que daba por nulo unos determinados, solicitaban que había una serie de artículos y de puntos que eran ilegales, que estaban fuera de ley. El Tribunal Supremo ratificó que así era y anuló una serie de artículos que durante estos años han estado ahí en un stand-by de vacío y obligaba a que se hiciese un nuevo decreto, que no se ha hecho hasta recientemente, que se ha publicado en enero. Hay algunos puntos como puedan ser el taxi compartido, el precio convenido, el pago con tarjeta y los aspectos claves, que creo que si te parece vamos a comenzar por este. Los aspectos claves para que el taxi tradicional pueda competir con la VTC. Vamos a ver. Bien, para que el taxi pueda competir con la VTC, pretenden dotarnos de las mismas herramientas que ellos tienen, que son eso que tú acabas de mencionar, de poderle ofrecer un precio cerrado, que parece ser que es lo que el público pide, de ofrecerle los pagos a través de tarjetas de crédito y otras vías, y está bien. No hay nada que decir, solo que nos lo están haciendo, nos lo están vendiendo como si eso fuese una novedad, cuando dentro del sector del taxi ya existían aplicaciones, antes de que esos operadores de VTC existieran, ya existían pagos con tarjetas de crédito, lo que no estaba era regulado. Pero en la realidad, en los principales municipios, en el caso concreto de Marbella, eso llevábamos años utilizándolo, tanto los cobros con tarjeta, como aplicaciones para poder solicitar taxi, como pago de otra forma, otras vías aparte del contado. El cerrar precios era algo que también se hacía, aunque no esté regulado,
realmente lo que van es a regular algo que ya se hacía. No sé si me explico. Sí. Que no es que no, a lo mejor habrá municipios y sitios donde no estuviese en vigor, pero en las principales ciudades, entre las que se encuentra Marbella, llevamos ya tiempo haciéndolo. Hay otra cosa importante, taxi compartido. Bueno, lo del compartir taxi es algo que también se va a regular, algo también es novedoso, pero en realidad tampoco lo es tanto, porque eso era como si un grupo de amigos quedaban y cada uno vive en un punto distinto, y el primero dice, bueno, pues yo paso y te recojo a ti y vamos a acabar todos en Puerto Banús. Se ha hecho de toda la vida. Se ha hecho de toda la vida. Lo que no podíamos era cobrar individualmente. Pero bueno. ¿Cuánto es la carrera? 20 euros. Bueno, pues somos 4, venga, 5 cada uno. Eso es lo que se hacía y es lo que más o menos se viene a regular. Porque al fin y al cabo lo que nos permite con este nuevo decreto es poder recoger a otros viajeros siempre que el destino sea el mismo y el origen el municipio donde esté registrada la licencia. Es decir, yo no podría empezar un servicio compartido recogiendo a un cliente en Fuengirola. Empezando a recoger un cliente en Fuengirola, tengo que empezar el primer cliente en Marbella y a partir de aquí recoger los que sean hasta un punto común en el destino. En el destino. Hablando de la licencia, se elimina, por ejemplo, dentro de las nuevas legislaciones, la exigencia de que el vehículo sea conducido por el mismo titular de la licencia. Vale. Eso hace pie a uno de los artículos que estaban anulados por el Tribunal Supremo, que obligaba a que las licencias de taxi el titular de la licencia fuese una persona física obligatoriamente, con lo cual una empresa o una persona jurídica no podía ser titular de una licencia de taxi. Eso era nulo y es por lo que ahora permiten que el titular sea una persona jurídica. Obviamente, si el titular de una licencia es una persona jurídica, puede ser una persona jurídica, no tiene por qué ser quien conduzca, porque claro, eso es una empresa, el titular, y el conductor será un empleado de la empresa, obviamente, porque no hay una persona física asociada a esa empresa que conduzca el vehículo, sino que es una persona jurídica, y como tal puede conducir el vehículo alguien que esté bajo la responsabilidad de esa persona jurídica. Otra cosa, se ha eliminado la restricción de que el vehículo no supere los 2 años de antigüedad. En el momento de concesión inicial de la licencia, por un fallo del Tribunal Supremo, se establece un tope máximo de 12 años de antigüedad. En el vehículo, sí, le han dado una moratoria para que los vehículos puedan estar un par de años más trabajando para poder hacerlo un poquito más rentable. ¿Y qué pensáis sobre todas estas nuevas modificaciones? Prácticamente es lo que me estabas contando tú, ¿no? Que esto se estaba realizando. Claro, sí, yo lo veo bien que se regule, pero que no, lo que yo no termino de ver tan claro es que se venda como tanta novedad, cuando realmente venimos de eso. O sea, es que la realidad era que nosotros ya eso lo teníamos en vigor. Hay otro decreto que, por ejemplo, dice en carácter preferente al servicio de taxi adaptado, ¿no? Que tiene que prestar sus servicios 24 horas. Bueno, eso lo que pretende, eso yo no lo veo mal, eso lo que pretende regular es de que el servicio, como muchos sitios, muchas ciudades, el horario del taxi está regulado, es decir, están obligados a trabajar un determinado número de horas diarias. Podría darse el caso de que hubiese momentos al día en los que hubiese carencia de vehículos adaptados. Entonces, para evitar eso, lo que hace es que autoriza que allí donde estén los horarios restringidos, los vehículos adaptados no tengan que cumplir con esa restricción de horario y puedan estar las 24 horas funcionando, para cubrir las necesidades de vehículos adaptados en cualquier momento. ¿Tus compañeros qué opinan de todo esto? Bueno, hombre, yo no he hablado con todos, pero la opinión generalizada es que aquí se regula mucho el taxi, o se desregula, que está bien, que no lo vemos mal, que así se haga, pero que después está la contrapartida, y es que realmente lo que no hay es una regulación ni un control de la VTC, que está operando como le da la gana, sin ningún tipo de control. Oh, que me falta el aire. ¿Se sigue operando así, de esa forma, con respecto a esas empresas? Prácticamente sí, porque es que realmente es que no hay quien controle, no hay quien los controle. Ellos tienen muy poquitas normativas y la poquita que hay se la saltan. Ellos están obligados a prestar servicios bajo un precontrato.
pero ¿quién controla de que vayan bajo un precontrato? Si están continuamente dando vueltas por las calles, no pueden estar cerca de zonas de parada de taxi ni de núcleos de masificación de clientes. Pero ellos no paran en verano de dar vueltas en vacío en Puerto Banús y una y otra y otra y otra. ¿Qué están haciendo? No están precontratados. Están buscando, van a la casa y captura del cliente. Cuando su obligación es esperar a que los precontraten. Y cuando estén contratados, ir a recoger a quien lo haya contratado. Sí, para eso tienen sus aplicaciones, sus apps móviles y ya está, ¿no? Esa es la principal queja que tenemos nosotros de ellos, que no se les controla y se les regula debidamente como debiera ser para lo que están destinados. La estipulación de las VTC eran tener la aplicación móvil y automáticamente, en el momento en que tenga un servicio, ir a por ellos y hasta luego. Y adiós. Y ya está, ya hemos terminado. No es la precontratación, como tú dices. Ahora están igual que vosotros, en la misma condición de un taxi en la calle. Ellos están trabajando como un taxi y el final será que... Aquí hay un juego complejo. ¿Cuál será el final? Ya que estamos, ¿cuál será el final? El juego complejo aquí es que aquí hay muchos intereses económicos, que aquí hay intereses de empresas multinacionales inmensas, con un poder económico tremendo, con una capacidad de lobby tremenda, que lo que vienen es a controlar y a meterse y a comerse el mercado del transporte y terminarán comiéndoselo, como en medio mundo han hecho. Ya. Esperemos que no sea así, que se llegue todo a un muy buen puerto y que se lleguen a una serie de acuerdos y que, bueno, por lo menos con estas nuevas puntualizaciones de los nuevos convenios que han llegado desde la Consejería de Fomento, que por lo menos se normalice la cosa, ¿no? Esperemos que así sea. Por nuestra parte no faltará. Con el tema que decías tú antes, volviendo al principio de las regulaciones que se hacía, nosotros, por ejemplo, en cuanto a innovación, pues nosotros en nuestra aplicación vamos por delante. Lo del precio cerrado, la aplicación que nosotros tenemos, lo tenemos ya desarrollado desde hace años. Y los clientes aquí lo usan, pero no se lo podemos aplicar porque falta que lo regulen. Claro. A día de hoy está aprobado el decreto. Seguimos sin poderlo aplicar hasta que la ordenanza municipal se adapte al nuevo decreto. Con lo cual, siempre la legislación y la regulación va siempre por detrás de la actividad real. Bien. Pero en fin. Bueno, a ver si se agiliza y vaya por delante, que es lo importante. Eso es difícil. José Gómez, propietario de Taxi, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Dale un abrazo y aliento a todos los grandes profesionales del taxi que estáis realizando de una forma altruista muchas cosas que los vecinos desconocen y que para eso estamos los medios de comunicación, para ofrecerlos y comunicarlo. Agradecido de vuestra colaboración. Gracias, un abrazo. Venga, gracias. No te vayas, porque todavía tenemos que tener la presencia de más invitados e invitadas que nos tienen que contar cosas muy interesantes aquí en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, 3 horas de radio en directo desde el set que tenemos instalado desde hace ya bastante tiempo aquí en el Mercado Municipal de Abastos. Pero en esta nueva temporada, también en la nueva programación de televisión de invierno, nos incluimos en dicha programación, porque estamos de 11 a 2 aquí. Y a partir de la 1 de la tarde, inmediatamente después de que termine nuestra compañera Eva Villeni, primera edición, vamos nosotros con más invitados e invitadas que nos tienen que contar cosas muy interesantes hasta las 2:30 de la tarde, aproximadamente, hora en que comience Marbella Noticias, la primera edición de los informativos que presenta nuestro compañero Roberto Calzada. Pues en este tiempo también tenemos la visita de grandes veteranos, de personas que se han dedicado prácticamente toda su vida, o media vida, mejor dicho, a lo que están realizando, a el mundo del espectáculo, la cultura. Una cultura que ha quedado absolutamente mermada y absolutamente obviada, obsoleta, olvidada, no sé qué calificativo meterle, durante todo un año de pandemia. Quizá la más damnificada haya sido el gremio de la cultura. Yo siempre lo digo, que la cultura sin cultura no hay futuro, y me preocupa mucho que muchas personas que se dedican a ella precisamente, sobre todo profesionales, ¿no?, de la música, de la interpretación, de las artes escénicas, estén como están ahora mismo, que están francamente mal.
Hoy nuestra sección dedicada a las pequeñas y medianas empresas, a PYME, tenemos a un señor conocido por todos, que se ha dedicado al mundo del espectáculo desde hace ya más de 48 años, que se dice pronto, 48 años. Miguel Roberto González, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Oye, vamos a hablar un poquito de tu empresa, de Habiters Eventos. Vamos a hablar un poco de toda esa trayectoria profesional de 48 años. Pero me has traído un libro que es fantástico, que ahí me imagino, que resume prácticamente todo lo que aquí se va a hablar. Exacto. Que es quién es la música, qué te da y qué te quita, ¿no? Sí, correcto. Lo puedes, por favor, puedes poner la portada, porque vamos Sí. a hablar un poquito del libro. Vamos a hablar un poquito también ahora cuando tengas tiempo. Ahí lo tienes, Miguel Roberto González Álvarez. ¿Quién es la música? Qué bonito el título, ¿eh? ¿Quién es la música? ¿Qué te da y qué te quita? Miguel Roberto, gerente de Habiters Eventos. ¿A ti qué te da el espectáculo? Bueno, tendríamos que trasladarnos, como tú bien has dicho, pues 48 años que he cumplido hace poco en la profesión, que son muchísimos, ¿no? Teniendo en cuenta que yo llegué hace 33 a Marbella como pianista del Marbella Club. Y a partir de ahí una trayectoria como músico enorme, ¿no? O sea, en los mejores sitios, no es por hacer publicidad, pero Puente Romano, Olivia Valer, La Note, todo eso que la gente lo conoce de sobras, fui un privilegiado en ser pianista durante esa época, ¿no? Como esta profesión no es de la pandemia, sino que ya viene de los tiempos de los romanos, que es una discriminación enorme hacia una cultura que yo creo que hay muy pocos países del mundo que tengan esa riqueza de cultura que tiene España, porque es que aquí no solamente tenemos cultura para cantar, sino que hacemos millones de cosas que muchas veces tenemos que descubrirlas en países, cuando viajamos y decimos, anda, mira, pues es español, ¿no? Esto es la tristeza, ¿no? Pero para no enrollarme mucho, o sea, después de la trayectoria como músico, me hice manager, fundé varias empresas de espectáculo para dar trabajo a los artistas, y he terminado siendo productor, que es lo que soy hoy, ¿no? Productor en paro, evidentemente, porque no hay forma de que nadie nos haga caso. Yo más que nada he agradecido y agradezco mucho que me hayáis invitado a vuestro programa a través de APYME, porque más que hablar de mi libro, que esto independientemente es algo que tenía hace 2 años escrito, pero no estaba el hueco ese para poderlo terminar por las giras y la barbaridad de trabajo que tenemos. Entonces me ha venido bien la pandemia para terminar lo que resume el libro, como bien tú has dicho, pues todos los años de trabas, de problemas. Aquí dentro no solamente se habla de mí, sino que hablamos de Michael Jackson, hablamos de artistas internacionales, de artistas españoles que yo he conocido, que he tratado, que he visto cómo han terminado. No, el que quiera leerse lo que se lo lea, no lo hago para eso está el libro, obviamente. Exactamente, ¿no? Lo hago como negocio. Más que nada es porque es un poco una guía que se ha titulado como un libro de ensayo, donde precisamente la gente, yo creo que debería, no este u otro parecido, si lo hubiera, para darse cuenta que esta profesión no es tan bonita como la gente se cree. Salir en televisión, guapo, maquillado, vender discos, pero es que detrás hay mucha basura. Y aún encima el problema es que ninguno, no digo este gobierno que es el peor que tenemos, sino ninguno de los gobiernos que hemos tenido nunca se han preocupado porque el músico tenga una legislación. Entonces, Habiters ahora se encuentra con 135 artistas en su casa, sin comer, sin muchos ya embargados con sus hipotecas, y la administración no hace absolutamente nada. Eso quiero comentártelo. Precisamente ya se han puesto aquí sobre la mesa en varias ocasiones y cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con algunos artistas que se dediquen a cualquier disciplina artística, no solo los músicos, sino véase intérpretes, actores, actrices, bailarines, técnicos, quien sea. Desgraciadamente hemos estado viendo ya esas imágenes tristes donde hay artistas con un nombre, ya en el mundo del espectáculo, haciendo colas en los bancos de alimentos, por ejemplo. Correcto, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy bien que la administración central, en este gobierno central, todos sus esfuerzos vayan directamente a intentar paliar el tema de la crisis sanitaria, que me parece muy bien. Ya llevamos un año. Sí. Ya llevamos un año.
Pero es que hay otras administraciones que son las que realmente tienen que seguir moviendo el motor de la economía de esta ciudad, de este país. Sí, mira, hay una cosa... Con el tema de la cultura, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo rápido. Yo que he vivido en toda España y parte del extranjero, he tenido esa suerte por la profesión esta, que es maravillosa, pero yo siempre digo que la música es una profesión preciosa, ¿no? Y sobre todo... Que te da y que te quita. Y cuando estás encima del escenario y ves toda esa gente que te va a ver, ¿no? Pues te sientes como alguien, ¿no? Pero tú imagínate, mira, si tú y yo quisiéramos ahora montar una orquesta, hablo por ejemplo del norte, hablo de las orquestas de Málaga, de Granada, de Sevilla, tú tendrías que emplear aproximadamente 2 millones de euros y la gente que nos eche las manos a la cabeza, un tráiler, escenario, luces, equipo de sonido, toda la infraestructura que lleva, luego tienes que tener a la gente totalmente asegurada, cosa que es lógica y que yo siempre he apoyado. Tus técnicos, que son los que se suben ahí arriba a 12 metros a montar un trus de luces y que corren un peligro, todo esto está muy bien. Tú inviertes ese dinero, a ti nadie te ha dado nada, tú tienes que pedir créditos y tienes que montarlo, y una vez que lo tienes montado, tienes que tener un agente artístico que te busque el trabajo. Imagínate todo eso lo que significa, para luego cuando te llaman de una feria, vamos a poner la Feria de Málaga, nuestro maravilloso y querido alcalde de Málaga, pues dice, pues yo a la orquesta le pago X dinero, de ese X dinero tienes que pagar todos, pero hay un socio que ese no ha puesto un duro, no te ha ayudado para nada en la inversión, que se llama Administración Hacienda, que te dice, no, pero es que el 21% usted me lo va a dar. Y después del beneficio que le quede también, el impuesto de sociedades también le vamos a cobrar. Bueno, vale, vamos a dar por bueno y vamos a comprar todo eso. Pero entonces cuando yo no trabaje, ¿para qué han valido todos esos impuestos? Claro. Me dejan sin nada. Toda la gente en su casa y aún encima es que no hay para dónde ir. Ahora, por cierto, que tú lo sabrás, que está en el candelero, ¿no? Los youtubers que se han ido y tal. Yo me saco el sombrero y digo, chapó. Es que nosotros estamos intentando ahora montar una plataforma, que aprovecho tus micrófonos para decirlo, que se llama NEPIST y que significa no pago impuestos y no trabajo. Donde estamos intentando que todos los músicos de España, a través del Sindicato Profesional de España, de Madrid, unidos, le digamos al gobierno de una vez por todas, o usted hace una legislación para nosotros, o aquí no pagamos más impuestos, y cuando haya feria o cuando haya discoteca, nadie va a pagar los impuestos. Esto es mejor que salir a la calle, te lo digo de verdad, que molestar al ciudadano haciendo una manifestación y cortando calles o rompiendo contenedores, porque al gobierno le da igual, no va para nada. El gobierno le hace pupa cuando no pagas impuestos y cuando pueden recaudar. Hombre, y porque ahora se está empezando a regularizar todos los derechos que puedan tener tanto representantes, agencias de representación, artistas y demás, porque antes no existía. Sí. Había sindicatos de artistas, sindicatos de actores, sindicatos de músicos, pero no había un convenio colectivo que ahora no valía para nada. Claro, y ahora se está empezando a regularizar. Por ejemplo, el sindicato de representantes, menos mal, bueno, que ya por lo menos se están uniendo las fuerzas en ese sentido, pero antes es que iba cada uno por su lado. Bueno, y no obstante sigue siendo un poco así, porque por ejemplo, mira, yo me iría más, en vez de a los famosos, en vez de a los que ya tienen, como tú bien dicho, un nombre, yo me iría más a los artistas que dan más pena. Por ejemplo, el músico de un hotel, el músico de un restaurante. Yo tengo muchísimos, más de 100 artistas de ese calibre, y ahora mismo no pueden trabajar porque el restaurante está cerrado, claro, y el hotel está cerrado, y esta gente que han pagado impuestos de todo tipo y que siguen pagando su autónomo sin ningún tipo de ayuda, dicen, ¿dónde vamos? La verdad que es la triste realidad de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en cuanto al sector artístico en nuestro país, ¿no? Me decías que ¿cuántos artistas tenías? 100 y pico. 120. 120. Sí, bueno, 120... En todas las disciplinas. Censurados, ¿no? Sí, en diferentes disciplinas. Digo, ¿no? Censurados porque los censuramos en lo que hacen, ¿no? Y lo representamos, pero a veces hemos llegado a tener... Esto hablo diariamente, nosotros damos diariamente unos 120 puestos de trabajo, todos los días, en temporada alta. O sea, ten en cuenta que manejando 4 y 5 cadenas de hoteles, restaurantes de nombre, discotecas, necesitas eso y más. Claro, un volumen bastante considerable. Sí. Es que además no hay que olvidar que nosotros somos un entorno de servicios, una ciudad de servicios. Exactamente. Entonces habrá que prestar esos servicios y esas comodidades y esos alicientes, ¿no?, culturales en las diferentes empresas de hostelería, hotelería y demás, ¿no? Habéis trabajado y seguís trabajando con las empresas ahora mismo más importantes del sector. El único problema que existe es que están cerradas y no pueden hacer nada. Yo he hablado hace una semana
con dos directores adjuntos a la presidencia de cadenas muy importantes y me han dicho que el problema está de que este verano, porque la Semana Santa ya otra vez se ha quedado para nada, que este verano, si la gente no puede moverse y viajar, ellos no pueden llenar un hotel. Si no pueden llenar un hotel, no pueden ni sacar a toda su plantilla de camareros, claro, que es otro gremio castigadísimo, claro, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, claro, es difícil. Y luego otra cosa, ¿cómo vamos a hacer un concierto si no se pueden reunir más de 100 personas juntas? Y con 100 personas, un concierto, depende de la envergadura, es inviable poder llevarlo a cabo. Sí, sí, ahora mismo ya se tiene que pensar, si se tiene que buscar un aforo reducido, buscar entornos reducidos. Pero los cachés no son reducidos. Claro. Si nos quitaran impuestos, a lo mejor podríamos bajar los cachés. Lo digo porque un artista mínimo, cuando mueve un pequeño concierto, estamos hablando de 15 personas. Un artista de medio 15 personas, pues lleva técnicos, montadores, los músicos, él. Esto es que es mínimo. Si te vas, por ejemplo, al típico grupito que se lo hacen ellos todo, son 4 o 5 personas. Sí, ellos cargan, descargan, claro, montan, tocan. Oye, el libro, vamos a volver al libro un poquito. Bien. ¿Quién es la música? ¿Qué te da o qué te quita? Tú, en tus 48 años de experiencia, de verdad, ¿ya sabes quién es la música o no lo sabes? Sí, yo lo he mamado, lo he saboreado y lo he sufrido, que serían los 3 adjetivos que esta profesión tiene. O sea, yo desde que empecé con 14 años, muy joven, eso sí, mi padre por decreto ley me mandó al conservatorio, me dijo aquí de oído y eso va muy bien, pero hay que leer música. Tú te tienes que formar. Tienes que ser un tío diplomado mínimo. Tú te tienes que formar. Y bueno, pues tuve que sufrir, chuparme a todos los compositores para poder tocar rock, que era lo que a mí me gustaba. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé en grupos, después en orquestas. Luego me hice solista, he pasado por un montón de compañías discográficas, grabé discos, tuve mi éxito en su día, estuve con artistas muy potentes, Tony Ronald, por decir alguno que ya no está con nosotros como músico, y bueno, pues aquí te vas dando cuenta de que el dinero se gana muy fácil, pero el entorno que hay, que es lo que yo he querido plasmar en el libro, es lo que habría que estudiarse. No porque tú ganes mucho dinero puedes querer tener todos esos vicios, porque hay vicios que te llevan a una controversia y hemos visto, por ejemplo, te pongo un caso de los que he escrito en el libro, Amy Winehouse, o sea, un pedazo de artista espectacular y como se dedica a meterse sustancias que nadie le advierte y le dice cuidado, pues termina como termina. Es una lástima, ¿no? El problema estaba en que para hacer y llegar al mundo del espectáculo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Tú tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, o por lo menos alguien que te asesore bien. Sí, el entorno, contigo bien. El entorno. Sí. Es el caso, por ejemplo, que tú me has dicho de Amy Winehouse, ¿no? Sí. Yo le achaco mucho problema del por qué no está con nosotros ahora mismo y formar y engrosar parte del malogrado Club 27. Sí. Porque murió con 27 años, como muchos. Sobre todo por las compañías que tenía. Sí. Muchas compañías que tenía a su lado. Yo es que creo que, perdona que te corte, creo que el problema que tiene la música es que los que están arriba dan un mal ejemplo, porque yo he tocado con gente muy famosa, como músico digo, ¿no? Muy bien pagado, pero lo que ocurría en el camerino eran cosas que yo nunca entré. O sea, yo no pienso que por salir al escenario con 2 rayas de coca o 25 porros yo iba a tocar mejor. Yo es verdad que era de los que me gustaba tomarme un whisky con Coca-Cola, pero era más que nada por aquello de que cuando sales a un escenario hay una responsabilidad, el miedo escénico, que yo nunca lo he tenido, pero es cierto, pasa como con un futbolista, cuando salen ante 100.000 personas y le están diciendo de todo o le están aplaudiendo, siente una presión, pero no por eso el futbolista se puede dopar. Ahí sí que está bien regulado, ¿te das cuenta? Ahí es el tío tiene todo lo que quiere, gana muchísimo dinero, pero tiene quien le dice por dónde tiene que ir. Ya que estás hablando, por ejemplo, de la regulación, sobre todo del tema de los impuestos, de la bajada de impuestos, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no? El artista es un personaje público, es una persona pública. Sí. El artista es un señor que mueve masas. Da igual el estatus donde se encuentre, correcto, dentro de lo que es el mundo de la música, va a mover masas, sí o sí. Pues se debería también regularizar, es decir, vas a pasar un control de dopaje. Por ejemplo. Que ahora que no estoy hablando ninguna no, quien tontería. Te esté escuchando ahora se echará la mala cabeza, pero este se ha pinchado. Que lo que no sabemos es que, mira, el dinero es muy bonito y nos gusta a todos. Yo siempre he dicho que el dinero, en la cantidad que tú necesites, puede ser
impresionante. Pero a lo mejor una cantidad brutal de dinero te puede hacer cambiar. ¿Esto qué significa? Claro. Que mañana a ti te puede tocar la primitiva y eres un locutor fenomenal de radio y ahora resulta que dices, bueno, pues como ahora ya tengo 8 millones de euros que me acaban de tocar, pues yo ahora vengo y digo lo que me dé la gana por el micrófono. No. Tú serías un profesional millonario, pero seguirías siendo el mismo profesional. Por supuesto. Y esto es lo que la mitad de la gente no le enseña. Pero eso se llama ética. Sí, pero hay muy poca. Eso se llama ética. Mira, hace unos días ha sido el aniversario de la muerte de Bon Scott, Sí. cantante de AC/DC. Un tío que se muere con 33 años, Claro. con una voz espectacular. Y tú dices, bueno, esto solo voy a enseñar yo a mi hijo, que quiere tocar la guitarra, por ejemplo, ¿no? O a mi hija, que quiere ser bailarina. Es que les estás metiendo en un mundo que predomina más quizás las excentricidades y el consumo de sustancias, sea de la que sea. Pero tú no crees, perdóname Miguel, ¿tú no crees que eso fue una etapa de una vida y de una década de músicos? Porque ahora, en el siglo XXI, no tiene que estar tan promulgado todo esto. Bueno, yo te podría decir, yo sigo contratando artistas. La gente adolescente, la gente joven que ahora mismo está en Candelero, no creo que sean de esa guisa, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esto lo que ha pasado es que la polvareda ahora es menos polvareda, hace menos viento. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos. Tú ten en cuenta que ahora, si antes un productor como yo quería buscar un cantante, tú te tenías que poner anuncios, hacer castings y tal, irte a Sevilla, mañana a Barcelona, pasado a Valencia, a ver si aparecía alguno. Hoy en día hay unas plataformas cojonudas en televisión que te ponen 100 tíos ahí, chicos, chicas, para que tú veas desde tu casa. Y solamente tienes que llamar a la productora y decirle, mira, soy tal, hombre, ¿cómo estás? Bien. Oye, ha pasado por ahí uno que lo habéis desechado. ¿Me puedes facilitar su contacto? Y te lo dan. Y tú tienes... Entonces, lo que pasa es que ahora hay tanta competencia, hay tanto disco, pues yo creo que está saturado el mercado. No es como antes que tú sabes bien que antes venía un concierto y era un concierto, ahora hay 700 conciertos. No, y aparte que tú cuando tú tenías un grupo, eras un cantante, ibas con tu famosa maqueta llamando a las puertas de las discográficas y no te hacían ni caso. Exactamente. Pase, ya le llamaremos, ¿no? Bueno, ya le llamaremos. Y luego otra cosa también hay que tener en cuenta que ahora mismo, ya de hace, te diría yo, 10, 12 años para aquí, yo he notado que el artista ya no vive como antes. Yo antes contratábamos un músico y lo que se llama, para la gente que no lo sepa, el catering, ¿no? ¿Me entiendes? Que es todas las peticiones esas que ellos te pedían las cosas más insulsas del mundo muchas veces. Te pedían cosas que eran una marca de whisky específica, el rider. ¿Qué es el rider? Todas las peticiones que pide el artista. Y era brutal. Hoy en día esto se ha calmado bastante. ¿Por qué? Claro. Porque no ganan tanto. Claro. Ya no ganan tanto. No, sin duda alguna. Y además que han tenido que bajar mucho el listón y sobre todo el dejarse de tantas tonterías, porque realmente al fin y al cabo son tonterías. Sí. No hay más. Es el poder del dinero. Que busques medio almacén de toallas. Tú dices, bueno, yo he llegado a contratar toda una planta de un hotel, por no decir el nombre, de aquí de Marbella, para un artista. Toda la planta para él. O sea, que si tenía en la planta había 20 habitaciones, él pagaba las 20 habitaciones y 2 guardaespaldas, uno en cada extremo, para que nadie le molestase. Miguel, ¿dónde podemos adquirir tu libro? ¿Dónde están ahora mismo ya? Porque hace poco lo has publicado, ¿no? Sí, hace muy poquito. Vamos a ver, con la pandemia y todo, tenía que haber salido en octubre, ha salido en enero. Esto es un dardo que voy a tirar, porque yo lo presenté a todas las editoriales de España y me lo desecharon. Unos por el contenido, porque se hablan aquí de todo, de cadenas de hoteles, de animadores, de artistas famosos, de artistas noveles, de todo. Y al final una editorial en Italia, que sí tiene sede en Madrid, fueron los que le interesó muchísimo y me lo han editado ellos. Hay una página web que se puede adquirir y si no, pues a través de mi correo mismo, nosotros tenemos como unos 50 ejemplares que se les hace un descuento para que no tengan que pagar el precio que... ¿Podrías recordar tu correo electrónico para la gente que quiera? Sí, porque es un libro muy interesante. Sí. ¿Quién es la música que te da y que te quita? Ahí están los entresijos. Ahí están los entresijos. De todo lo que pueda ocurrir en un grandísimo... De la experiencia de uno que estaba en la carretera. Efectivamente. ¿Dónde? Recuérdanos tu correo. El correo es manager@gmail.com. Manager Miguel Roberto @gmail.com.
Exacto. Perfecto. Miguel Roberto González Álvarez, es un placer, de verdad, haberte tenido aquí conmigo. El placer ha sido mío que me hayáis invitado. Seguiremos hablando de lo divino y de lo humano dentro de la historia de la música, ¿te parece? Seguiremos cuando vosotros queráis. Para ver, buscarle nombre a la música o no. El nombre de la música. De momento en la portada, fíjate, hicimos entre una musa, una bruja y una geisha. Sí, señor. Porque no sabemos. Exacto. No sabemos cómo es en realidad. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Oye, por cierto, me vas a firmar el libro, ¿no? Por supuesto, antes de irme. Es lo primero que voy a hacer. Esto en esta semana me lo voy a leer. Yo que devoro libros. Yo lo único que te pido, yo te lo voy a firmar y tal, pero responsabilidades no puedo aceptar. No, puedes aceptar. Vale. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros continuamos. Esto es A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM con más contenidos y más invitados que nos tienen que contar cosas muy interesantes.